Canal 3 presenta Foro Vicepresidenciables 2023. Caminando en Democracia. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de discusión y propuestas para nuestro país, Foro Vicepresidenciables 2023. Y como siempre es un gusto y es un honor poder compartir este espacio con mi compañero periodista André Carías. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, estimados televidentes. Qué gusto saludarles a través de Canal 3, Radio Sonora y Chapín TV. Este foro están presentes los compañeros de fórmula de los candidatos a la presidencia, es decir, los vicepresidenciables que acompañan a los candidatos que encabezan la opinión pública. En el papel que juega la vicepresidencia de un país como Guatemala es muy importante, María. De hecho, André, la Constitución Política de la República establece en su artículo 191 las funciones del vicepresidente, entre las cuales se encuentran presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República, presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes, así también coordinar la labor de los ministros de Estado y ejercer las demás atribuciones que le señale la Constitución y, por supuesto, las leyes. Asimismo, ejercerá las funciones del presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución y será electo en la misma planilla con el presidente de la República de igual forma y por igual periodo de tiempo a ejercer. Así que en este momento pasaremos a conocer la biografía de cada uno de los candidatos a la vicepresidencia que hoy nos acompañan en nuestro foro. Héctor Adolfo Cifuentes Mendoza tiene 72 años. Es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido docente de la Universidad de San Carlos y la Universidad Mariano Gálvez por más de 25 años. Fue nombrado representante de la Universidad de San Carlos ante la Junta Monetaria. Fue fundador de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial. En 1996 fue secretario general de la Presidencia. Un año después fue nombrado como ministro de Trabajo y Previsión Social y presidente del INTECAP. En los años 2000 al 2004 fungió como diputado al Congreso de la República. En 2008, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala le otorga la condecoración José Mario Álvarez y Estrada. En estas elecciones generales, busca la vicepresidencia del país por la coalición Valor Unionista, junto a la presidenciable Suri Ríos. Luis Antonio Suárez Roldán tiene 59 años. Es licenciado en Economía egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene experiencia como docente universitario por más de 20 años. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos y miembro del Consejo Superior Universitario. Fue representante del Consejo Superior Universitario ante la Junta Monetaria durante 6 años y prosecretario de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos. Se desempeñó como director general administrativo del Ministerio de Energía y Minas, gerente del Ministerio de Economía, contralor de cuentas y jefe de recursos humanos del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. En estas elecciones generales, busca la vicepresidencia del país por el partido Vamos, junto al presidenciable Manuel Conde Orellana. Romeo Estuardo Guerra Lemus tiene 48 años. Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Galileo. Tiene estudios de Administración de Negocios y estudios en Latin University of Theology. Fue asesor del Ministerio de Cultura y Deportes y colaborador del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Participó con USAID en los programas de Jóvenes contra la Violencia. Es integrante de mesas de trabajo para el análisis de la creación del proyecto de ley para la juventud. Ha sido entrenador de equipos juveniles de fútbol, fomentando la disciplina y el trabajo en equipo. En estas elecciones generales, busca la vicepresidencia del país por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, junto a la presidenciable Sandra Torres. Máximo Augusto Santa Cruz Sanquisí tiene 55 años. Es licenciado en Ciencias Políticas.
Tiene más de 18 años de experiencia en administración pública, desempeñando funciones durante 9 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando la agenda binacional entre Guatemala y México como jefe de departamento. Entre 1993 y 1996 fue nombrado subdirector de Asuntos Consulares. Del año 1996 al 2000 se traslada a Miami para ejercer funciones como cónsul general de Guatemala. De 2004 a 2008 fue miembro permanente del Gabinete de Gobierno y participó en la coordinación del Gabinete Sectorial, del Gabinete Económico y del Gabinete de Desarrollo Social. Entre 2012 y 2016 fue parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde sirvió como jefe de la Unidad de Análisis Estratégico. Es analista y consultor en estrategia, conflictividad y comunicación política. En estas elecciones generales, busca la vicepresidencia del país por el Partido Cabal, junto al presidenciable Edmond Mulet. Y es así como le damos la bienvenida al candidato de la vicepresidencia de la coalición Valor Unionista, Héctor Cifuentes. También presentamos al señor candidato por el partido Vamos, Luis Suárez. También nos acompaña en nuestro foro el candidato por el partido Cabal, Max Santa Cruz. Y el vicepresidenciable por el partido UNE, Romeo Guerra. Cada candidato tiene un tiempo de 2 minutos con 30 segundos para responder a los cuestionamientos. Si existe alguna alusión personal, tendrá 30 segundos para responder a la misma. La idea es, señores candidatos, que ustedes puedan responder llanamente hacia la población guatemalteca y evitar en lo más que puedan estas repreguntas de 30 segundos. Por aparte, tenemos un reloj semáforo que indicará el tiempo. También tenemos que decirles que tenemos una señal cuando falten 30 segundos y una última para los últimos 10 segundos antes de terminar su tiempo. Y tenemos que recordar que no se puede interrumpir al candidato que esté en el uso de la palabra. Las preguntas fueron entregadas en sobres sellados por nuestra productora y ante la presencia de cada uno de los candidatos minutos antes de iniciar este foro. También se realizó un sorteo para saber cuál es el orden en que ellos responderán y el orden quedó de la siguiente manera: Partido Cabal, Partido Valor, Partido UNE y Partido Vamos. Así que comenzamos. El papel que juega el vicepresidente del país se espera que sea activo, diligente y con liderazgo. De hecho, como mencionamos al inicio, sus funciones están descritas en la Constitución de la República de Guatemala. Así que iniciamos en este momento con la primera pregunta. Y esta corre así. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, responsable de apoyar y ejecutar las decisiones que emanen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT, y de dar seguimiento a sus respectivas acciones. ¿De qué manera piensa usted fomentar la ciencia y la tecnología en nuestro país? Iniciamos entonces con el candidato a la vicepresidencia por el partido Cabal, Max Santa Cruz. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de dirigirme a toda Guatemala. Sin duda es muy importante este tema porque en este momento tenemos una enorme oportunidad que no se nos ha presentado con anterioridad. Y es que estamos viviendo en este siglo la posibilidad que entre la disputa económica y política que tiene China continental con Estados Unidos, Guatemala, por estar situado en un enclave estratégico geográfico, tenemos ese enorme reto de poder incluso ser un punto estratégico para las empresas que están buscando su reubicación, lo que se conoce como un nearshoring, cerca de las tierras en donde se va a proveer de los servicios y los insumos en un mercado tan amplio como es el mercado del norte. En ese sentido, esta oportunidad que tiene Guatemala no puede pasar desapercibida. Y es que tenemos la posibilidad de crear a partir de ello cerca de 400,000 empleos para gente que no tiene hoy en día la posibilidad de salir adelante en industrias como productos farmacéuticos, autopartes, videojuegos, cine, tecnología. Pero sin embargo, para poder requerir de este personal que tenga estas capacidades en estas empresas, es importante también poder decir que hoy en día, como está constituida la CENACYT, es muy difícil que vayamos a poder avanzar y ser competitivos en este ramo. Es decir, 30 millones de quetzales a como están invertidos no va a ser suficiente. Necesitamos una inversión mucho mayor para que la innovación y el desarrollo realmente llegue a todos los guatemaltecos. En este sentido,
Vamos a invitar a las empresas para que vengan a invertir y que pongan alianzas estratégicas con universidades, con centros tecnológicos que les permitan generar esas capacidades necesarias para los jóvenes y para los guatemaltecos. Pasaremos de invertir de 30 millones, que es el presupuesto actual, a 5.000 millones de quetzales en innovación y desarrollo. Para alcanzar este objetivo de inversión, también se hace necesario poder considerar ciertos cambios que hoy en día nos están afligiendo mucho, como es la certeza jurídica y también, por supuesto, el respeto a la propiedad privada. ¿Qué empresa seria quisiera realmente venir a invertir acá a Guatemala si no tenemos esas condiciones de certeza jurídica y de, por supuesto, respeto a la propiedad privada? Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero sin duda también el combate a la corrupción es fundamental, el combate a la criminalidad y generar un ambiente de seguridad y confianza para la inversión. Solo la innovación, capacitación y tecnificación podrá permitir mejores oportunidades para los guatemaltecos. Muchísimas gracias al candidato a la vicepresidencia por el partido Cabal, Max Santa Cruz. La pregunta es, ¿de qué manera piensa usted fomentar la ciencia y la tecnología en el país? Corresponde el turno a Héctor Cifuentes, candidato a la vicepresidencia de Valor Unionista. El artículo 80 de la Constitución señala que la ciencia y la tecnología es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Vamos a trabajar con universidades y centros de investigación. Vamos a apoyar a los investigadores. Necesitamos científicos guatemaltecos que nos ayuden a resolver diferentes problemas que tenemos en Guatemala, como la contaminación, trabajar con los investigadores en el tema del agua, los lagos, especialmente el lago de Atitlán, que ya está en camino del lago de Amatitlán. Tenemos que estudiar cómo podemos resolver el tema del lago de Atitlán. También vamos a desarrollar un gobierno tecnológico. Vamos a tener tecnología en el área de educación, en el área de salud, con el programa de la telemedicina. Vamos a trabajar con la tecnología en el área de la seguridad, con cámaras de vigilancia. Queremos mejorar los servicios que se dan en nuestro país, como el pasaporte, las licencias, las diferentes autorizaciones que se dan en nuestro país. Hace unos meses hablaba con algunos amigos ganaderos de Chiquimula que se quejaban de que para poder realizar un trámite, una autorización, tenían que viajar a la ciudad. Eso significaba hospedarse en la ciudad, gastar dinero, porque no había en Chiquimula un lugar donde ellos pudieran gestionar sus autorizaciones. Con el tema de la tecnología, muchas licencias, muchas autorizaciones se van a resolver casi en forma inmediata. La tecnología va a ser parte de nuestro gobierno. Vamos a desarrollar toda una serie de programas en beneficio de los guatemaltecos. Muchas gracias, señor Héctor Cifuentes, de Valor Unionista. Continuamos ahora con el candidato a la vicepresidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, Romeo Guerra. Adelante. La CENACYT rige el papel de rector como debería orientarse de inversión a la tecnología y como en la parte de vicepresidencia. El problema que tenemos que ahora lo que se busca es que los fondos vengan, muchos andan atrás de esos fondos para la investigación tecnológica, pero no es suficiente. Entonces tenemos que aumentar esos fondos, tenemos que generar mucho más educación en esto para que podamos llevar la tecnología a todo el país. Una de las cosas que nosotros queremos es que haya igualdad tanto en la capital como en el interior del país. Necesitamos que los niños y los jóvenes les llegue la tecnología para poder decir que vamos a fomentar ciencia y tecnología en el país. Si no tienen conocimiento, si no tienen conectividad a redes sociales, más que todo al internet en el interior, va a ser muy difícil que ellos crezcan y que puedan desarrollarse en todo lo que es tecnología. Entonces, los maestros, incluso los instructores, tienen que tener tecnología para poder llevarla y que se pueda fomentar a nivel nacional. Entonces, nosotros como Unidad Nacional de la Esperanza, lo que estamos diciendo, miren, vamos a llevar computadoras, vamos a llevar internet a todas las áreas de Guatemala para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse. Nuestros jóvenes son creativos.
obviamente necesitamos darles educación, darles salud, para que puedan crecer, porque ahorita en este momento tenemos muchos problemas con, incluso con desnutrición. Pero nosotros tenemos que coordinar también el trabajo con universidades y centros de investigación, donde puedan ellos crecer y ser equipados desde pequeños y darnos una orientación dónde podemos invertir en el país, dónde se tiene que llevar. Y hay que hacerlo por región. Hay regiones que pueden sacar provecho, se puede sacar mucho provecho de la tecnología que cada uno tiene en agricultura, en diferentes áreas. Pero también tenemos algo que se puede promover, inversiones en hubs de negocios tecnológicos. También en emprendimiento naranja o emprendimiento creativo. Todo eso tiene que ser parte de un gobierno, tiene que ser parte de lo nuevo que viene. Y hay muchos centros y hay muchos lugares que ya tienen esa tecnología, que quieren hacerlo, pero tenemos que apoyarlos para crecer en el país, para que le lleve esto a los niños y a los jóvenes que tenemos alrededor de Guatemala. Muchísimas gracias al candidato a la vicepresidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Romeo Guerra. Vamos con el candidato Luis Suárez del partido Vamos. ¿De qué manera piensa fomentar la ciencia y la tecnología en el país? El tema de la ciencia y la tecnología le corresponde tanto a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, como al Consejo, el CONCYT. En este tema en particular estamos en deuda, ya que para el 2023 apenas hay un presupuesto de 30.5 millones de quetzales. Y dentro del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que el partido Vamos ha preparado para estos próximos 4 años, hemos preparado un presupuesto proyectado para esos 4 años. Y dentro de en el año 2024, se inicia con una inversión de 100 millones de quetzales y que cada uno de esos años posteriores, de conformidad con el crecimiento del Producto Interno Bruto, va a ir creciendo en relación a este. Pero lo que a nosotros en particular nos interesa es que se fomente este tema de la ciencia y la tecnología a través de las diferentes universidades, a través de convenios con los centros de investigación, a través de ponerle un énfasis muy importante a la innovación y al desarrollo, que tengamos la oportunidad de que más que investigación se pueda llevar a cabo esa innovación tan importante y el desarrollo de emprendimientos, y esto puede ser tanto emprendimientos en el área verde como en el área azul, ya que esto es algo de lo que es importante porque tenemos que llevarlo también con la naturaleza, con la protección al medio ambiente, que esta innovación que se realice sea prospectiva y sea que lleve desarrollo también a las diferentes comunidades, que tengamos la oportunidad de que los jóvenes, al tener acceso a tecnología en el área de informática, en el área de desarrollo tecnológico, también puedan crear esas empresas, esas innovaciones, esas posibilidades de tener acceso a nuevas fuentes de empleo, a nuevas fuentes de ingresos. Muchas gracias, señor Luis Suárez del partido Vamos. Otro de los entes que está a cargo de la vicepresidencia es la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. ¿Cuál será la política nacional contra las adicciones como el alcoholismo, el tabaco, la cocaína y la marihuana en los jóvenes? Comenzamos con Max Santa Cruz del partido Cabal. Bueno, las adicciones no respetan realmente ni edad, ni sexo, ni condición económica. Y muchas de estas se proveen cuando hay hogares desintegrados o cuando tal vez las oportunidades no son las adecuadas para salir adelante. En ese sentido, nosotros creemos que es fundamental un programa de educación que precisamente pueda orientar a la gente para conocer de qué se tratan las adicciones. Sin duda creemos que es la mejor forma de prevenirlas. Y en este sentido hay que enfocarlo mucho hacia los niños y hacia la juventud. Pero como repito, esto no tiene limitaciones en edad ni en condición económica. Menos de la mitad de los jóvenes hoy en día en la actualidad concluyen la secundaria. Muchos de ellos sin oportunidades para poder salir adelante y caen presa fácil de estas personas que juegan con la vida y con la dignidad a través de las adicciones. En este sentido, nosotros queremos priorizar nuestro programa de gobierno desde la educación.
La educación creemos que es fundamental para que los jóvenes tengan oportunidades, para que sepan y estén enterados de qué se tratan las adicciones, pero también para que puedan tener desde la formación un espacio de crecimiento en la oportunidad laboral. El nivel educativo ha sido deficiente durante los últimos 15 años al menos, y en esta administración ha alcanzado niveles preocupantes como no lo habíamos tenido anteriormente. El COVID sin duda agravó esta situación y creo que es momento de retomar el rumbo de la educación para que todos retomemos la senda precisamente de mejores oportunidades en general. Cerca de 2 millones de jóvenes perdieron mucho de este empuje que tenían desde la educación antes del COVID, y esto es un tiempo que no debemos perder nuevamente. Quiero decirles también que desde el marco de la política nacional para el abordaje de las drogas y las adicciones, este tema tiene que también dejar de ser un tabú. Tenemos que sentarnos como sociedad en la mesa a discutir precisamente las consecuencias de lo que representan las adicciones. Adicciones al alcoholismo, al tabaco, de pronto son aceptadas socialmente, pero temas como otras drogas requieren de un análisis y requieren de una discusión en donde la sociedad tiene que dejar esto a un lado para realmente meterse de lleno en decidir cómo quiere ser el futuro de Guatemala. Finalmente, no podemos hablar de un mejor futuro, si no construimos un mejor presente. Muchas gracias, Max Santa Cruz del partido Cabal. Continuamos con el candidato a la vicepresidencia por la coalición Valor Unionista, Héctor Cifuentes. Adelante. La Constitución establece la protección a la persona y a la familia. Las adicciones son un problema social. A consecuencia de las adicciones se producen actos violentos y muchos accidentes de tránsito. Lamentablemente, hay información que los fines de semana, viernes y sábado, aumentan los accidentes de tránsito y muchos de ellos son jóvenes. ¿Qué es lo que planteamos? Prevenir que sucedan esos acontecimientos. Estamos proponiendo programas educativos a través de las escuelas, colegios, institutos y universidades, en donde se hable con los jóvenes del peligro que representan las adicciones. Vamos a hablar con las iglesias a efecto que ellas hagan su trabajo con sus feligreses, señalando la importancia de que no caigan en las adicciones. Como gobierno vamos a combatir en forma frontal el tráfico de drogas y el narcomenudeo que funciona los fines de semana en muchos centros de diversión. Para ello nos vamos a apoyar de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación, de la PGN, del Ministerio Público, del Ministerio de Educación y, si es necesario, del Ejército. Finalmente, vamos a apoyar a los diferentes centros de rehabilitación y desintoxicación. En el gobierno de Zury Ríos, la persona y la familia van a ser prioridad. Agradecemos al candidato por la coalición Valor Unionista, Héctor Cifuentes. La pregunta es, ¿cuál será la política nacional contra las adicciones como el alcoholismo, tabaco, cocaína y marihuana en los jóvenes? El turno es para Romeo Guerra de la UNE. Pues con la CECATID, en este momento no tiene un papel rector o regulador fuerte y como consecuencia se llevan muchas veces abusos en los centros asistenciales de atención a las adicciones. Pero eso es la consecuencia, eso ya es tratar lo que ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer para prevenirlo? La educación. Educación, tenemos que cuidar de nuestros niños, tenemos que cuidar de las familias. Nosotros, como Unidad Nacional de la Esperanza, el centro de nuestro gobierno va dirigido hacia la persona, hacia cuidar del guatemalteco y la guatemalteca, a cuidar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores. Tenemos que cuidar de ellos y se hace a través de la educación, empezando con la educación que podamos llevarle a ellos. Pero para ello también necesitamos apoyo. Y gracias a Dios aquí en el país tenemos muchísimas iglesias
de diferentes religiones que tienen voluntariado para poder llevar enseñanzas en los diferentes institutos, tanto privados como públicos, donde pueden llevarnos y han ofrecido muchísimas veces llevar orientación de principios y valores, donde podemos mostrar los efectos de lo que es la drogadicción, lo que es el alcoholismo, pues todo lo que tiene que ver con este sector que nos lleva a consecuencias negativas. Muchas veces lo que pasa es que el abuso de esas adicciones llevan a la violencia también en el país, generan inseguridad, porque muchas veces por esa adicción que tienen genera que los jóvenes salgan a robar, salgan a delinquir, porque el hecho que ellos están adictos a alguna droga. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Prevenir. Es importante para nosotros la forma que se trata también con estas personas. Hay centros de atención para ellos, pero muchas veces no son centros dignos, no son centros honorables o verdaderamente que le dan oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que prevenir, pero también tratar con los centros ayudarlos a los centros para que se supervise, se asesore y se modifiquen los centros para que realmente podamos atender de una mejor manera a esos jóvenes. El único centro ahorita que tenemos es el Federico Mora, que está ayudando, pero tenemos que mejorar eso en todo el país. Muchas gracias, Romeo Guerra de la UNE. Continuamos ahora con el vicepresidenciable del partido Vamos, Luis Suárez. Adelante. La vicepresidencia de la República tiene a su cargo la comisión que se encarga del tema del tratamiento, y esta es la CATID. Y en esto va a ser fundamental que se trabaje en el tema de prevención, rehabilitación y reinserción de las personas drogodependientes y alcohólicas que tienen problemas con este tipo de situaciones. Es fundamental que la educación sea parte de esa solución, que la educación ayude a que los jóvenes conozcan de los problemas, las situaciones que se dan alrededor del tema de las drogas, del alcoholismo, del tabaco. Debemos de cambiar la currícula básica de educación que nos permita que dentro de esta se incluyan temas como las consecuencias que conlleva el uso de este tipo de estimulantes y de este flagelo tan grande que tienen nuestros jóvenes. Es por eso que dentro del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, PLANIT 2.0, nosotros hemos contemplado 145,000 millones de quetzales para el tema de más y mejor educación, donde se abordará el tema de la posibilidad de incrementar la cobertura escolar. En primaria hay una cobertura escolar del 96%, pero quisiéramos llevarla al 98%. Una cobertura en básicos que baja hasta un 40%. Nuestra idea es subirla al 62% por lo menos. Y en el diversificado, que baja a un deplorable 25%, poderla llevar por lo menos a un 42%. Cuando los jóvenes estén con una mayor cobertura de educación, cuando efectivamente al mejorar esa currícula básica, tengamos la oportunidad de darles a ellos también instrucciones con relación al tema tan fuerte de las adicciones y la drogodependencia, tendremos la oportunidad de tener jóvenes que no lleven a ese camino. Agradecemos al candidato de partido Vamos, Luis Suárez. Y continuamos entonces con la tercera pregunta, y esta corre así. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio administra los bienes de interés económico para el Estado, sujetos a la acción de extinción de dominio al crimen organizado. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su propuesta sobre la ley de extinción de dominio? E iniciamos con el candidato a la vicepresidencia por el Partido Cabal, Max Santa Cruz. Adelante. Bueno, primero quisiera empezar explicando qué es la extinción del dominio, porque muchos guatemaltecos lo desconocen. La extinción del dominio es cuando un juez comprueba que el origen de los bienes o su destino de una persona individual o jurídica son ilícitos, tal como los derivados de la corrupción, y se le quitan o se le extinguen sus bienes y se los queda el Estado. En este sentido, quien está encargado de administrar los bienes es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, SENADED, que es parte de las secretarías adscritas a la Vicepresidencia de la República y es la encargada de administrar los mismos.
que son definitivamente interés, por supuesto, para el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de los recursos que están ahí, bienes inmuebles e incluso vehículos, tenemos la posibilidad de poder disponer de ellos para múltiples propósitos, tales como, por ejemplo, terrenos para poder construir centros carcelarios que tanto se necesitan en Guatemala, escuelas, centros tecnológicos, hospitales, incluso poder facilitar tierras a campesinos, asociaciones agrícolas que puedan salir adelante de su situación económica con bienes extintos de dominio. Sin duda, si queremos combatir la corrupción, es muy importante que tomemos el uso de todas las herramientas que tengamos a la mano dentro del marco legal. El enriquecimiento ilícito no debe ser, junto con la corrupción, la constante en el día a día de los guatemaltecos. Y tenemos que dejar bien sembrado cuál es la línea de rechazo ante este flagelo y cómo vamos a aprovechar desde este flagelo las oportunidades para muchos guatemaltecos. Es decir, con el doctor Mulet hemos hablado sobre la posibilidad incluso de que le regresemos a partir de estos bienes y este dinero que muchas veces proviene de la propia población, de vuelta ese dinero a la población, pero en estas propiedades que puedan tener un servicio y que puedan un interés para todos los guatemaltecos. Quiero decirles que con Edmond Mulet hemos hablado de que aquí a los corruptos se les acabó la fiesta. Aquí vamos a empezar a trabajar de lleno y en serio para que estos sean referentes y ejemplos de que no se sigan cometiendo actos de corrupción. No me cabe la menor duda que muchos criminales y estructuras se oponen a la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque se les acaba la fiesta cuando el Estado entra a poner a disposición de dichos bienes y dichos recursos. Ya no podemos seguir en esta línea y Guatemala, sin duda, tiene que reafirmar su decisión política de luchar contra la corrupción sin descanso. Agradecemos a Max Santa Cruz, candidato a la vicepresidencia por Partido Cabal. ¿Cuál es su propuesta sobre la ley de extinción de dominio? Vamos con el partido Valor Unionista y el candidato a la vicepresidencia, Héctor Cifuentes. La ley está vigente desde el año 2010. El vicepresidente forma parte del consejo que regula esta ley. La idea es que muchos bienes que se extinguen a las personas que cometen actos delictivos puedan trasladarse al Estado. Lo que sucede es que muchos de esos bienes no se logran vender, no se logran arrendar, y entonces lo que ha sucedido es que esos bienes son canalizados a través de las áreas de justicia. O sea, son utilizados por el Ministerio Público, por la Corte Suprema, por el organismo judicial, por el Ministerio de Gobernación. Lo que nosotros proponemos es que esos bienes que no se pueden vender o no se pueden arrendar, se puedan utilizar en áreas de beneficio de los guatemaltecos, como en las áreas de educación, salud y bienestar social. Nuestra propuesta va a ser, cuando formemos parte de ese consejo, que todos estos bienes que no se logran vender ni arrendar puedan ser utilizados por nuestro gobierno en centros de cuidado infantil, casas para la tercera edad, centros educativos, centros de salud. La idea es que no siempre estos bienes que no se pueden vender y arrendar se trasladen al área de justicia, sino que también puedan ser utilizados en áreas de beneficio para los guatemaltecos. Muchas gracias, Héctor Cifuentes, de Valor Unionista. Continuamos ahora con el candidato del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Romeo Guerra. Bueno, la Senaved tiene en su establecimiento como la propuesta que tenemos nosotros para que la Senaved pueda seguir trabajando es, número uno, hay que entender que los jueces establecen la ruta para extinguir un bien. Si los jueces establecen, muchas veces se lleva muchos años, a veces algunos juicios para poder extinguir un bien. Entonces, hay un presupuesto que tiene la Senaved para darle mantenimiento a estas propiedades usualmente o artículos que se reciben y que están bajo la administración de la Senaved. Entonces, muchas veces el presupuesto se queda corto
por lo que se hace. Entonces, nosotros lo primero que necesitamos es agilizar realmente los trámites que se hacen, que los jueces puedan agilizar ese proceso, hacerlo más rápido, porque el mantenimiento del bien muchas veces le sale más caro al Estado que el mismo bien. Entonces tenemos que trabajar en eso. Es importante establecer estos protocolos de cómo se conduce en ese momento de extinguir los bienes diferentes, para que no sea una carga para el Estado estar cuidando todos estos bienes. Muchas veces miramos vehículos en la calle enfrente de la policía, porque están los bienes ahí y muchas veces están ahí tirados porque está pasando un juicio y pasa tiempo y miramos que solo se vuelve basura en las calles muchas veces, o a veces miramos terrenos y lugares que están afuera bajo la extinción de dominio y que están deteriorándose por el clima y todo. Entonces tenemos que trabajar en eso realmente para establecer realmente los protocolos que se necesitan, y entre ellos tenemos que entender que se puede repartir, digamos, si se queda el Estado con los bienes, entre el Ministerio Público, la PGN, la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación. Son uno de los ministerios en donde se puede llevar y no se puede entregar a todos los ministerios, solo a algunos. Entonces tenemos que trabajar en eso para que los bienes puedan llegar a los lugares que se necesitan realmente, como podemos hacer escuelas públicas, podemos hacer centros de atención de salud, centros de salud que necesitamos, y entonces para que sea el beneficio del guatemalteco lo que se está extinguiendo. Agradecemos así al vicepresidenciable de partido UNE, Romeo Guerra. El turno es para el partido Vamos, Luis Suárez. Adelante. Muchas gracias. Al vicepresidente de la República le corresponde la coordinación de la Comisión Nacional de Bienes en Extinción de Dominio. Y una de las situaciones más importantes es una buena administración de estos bienes, tanto aquellos que están en el momento previo a su extinción como los que ya han sido extinguidos a favor del Estado. Acá se deben de hacer políticas, se debe de llevar regulaciones para que estos se utilicen de la mejor manera posible. Pero creemos que es fundamental que podamos llevar a cabo dentro de esa comisión una propuesta de ley hacia el Congreso de la República que permita que dichos bienes no sean extinguidos única y exclusivamente en beneficio del área de justicia, porque en este momento únicamente se pueden extinguir a favor del Ministerio de Gobernación, del organismo judicial y del Ministerio Público, razón por la cual será necesario que se pueda realizar también en favor de otras instituciones. Podríamos hablar un caso específico, el de la Secretaría de Bienestar Social, en donde existe una subsecretaría de jóvenes en conflicto con la ley penal que debiera de estar también beneficiada de este tipo de extinciones de dominio. El tema de la propia Secretaría también, con los centros de atención integral a los niños, con el cuidado de ancianos. Hay tantas situaciones de beneficio social en que los bienes podrían ser utilizados y que no se pueden en este momento, y por eso nuestra propuesta será enviar una iniciativa de ley para el cambio de esta ley de extinción de dominio. Muchas gracias, Luis Suárez, del partido Vamos. Y tenemos que hacer la primera pausa de esta noche aquí en el programa, María. Foro Vicepresidenciables 2023. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía desde todos los departamentos de nuestro país. Volvemos en instantes. Ya volvemos con Foro Vicepresidenciables 2023. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Desde ya agradecemos que todos estén pendientes de todos los espacios que ha creado Albavisión, por supuesto, para que usted tome un voto consciente. Bueno, y continuamos. El vicepresidente también preside la Comisión Nacional de Trabajo para la implementación de la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. La pregunta es, ¿de qué manera abordará el tema minero en el país? Comenzamos con el partido Cabal, Max Santa Cruz. Bueno, en el gobierno Cabal somos respetuosos de la ley, sin duda, y esta responsabilidad de la vicepresidencia
como ente de fiscalización, de transparencia y seguimiento, EITI, que es la Comisión Nacional del Trabajo, de la Iniciativa de las Transparencias de las Industrias Extractivas, es lo que sin duda va a ser una ruta muy importante para que podamos darle certeza al guatemalteco que desde la institucionalidad se velan por los derechos y los intereses del país y de sus ciudadanos. Y digo esto porque uno de los temas que han sido más recurrentes a lo largo de los años es la falta de transparencia a veces dentro de los acuerdos de las explotaciones que se hacen a nivel de hidrocarburos o a nivel de minería. Sin duda esto es un rezago que tenemos que atender con preocupación. No es la vicepresidencia la encargada de dar las concesiones para las licencias de explotación ni de fijar el monto de las regalías, pero sí de poder revisar que los pagos que se han realizado por concepto de esta explotación los reciba el Estado de Guatemala de manera contundente y clara. En este sentido vamos a fortalecer sin duda la iniciativa y la supervisión. Sin embargo, sí creemos que también en paralelo urgen reformas a la ley de minería para mejorar estos ingresos y garantizar sin duda una mejor protección no solo al patrimonio del país, sino que también, por supuesto, a los ingresos que se deriven de esa explotación. Es importante recordar que hay empresas que no han cumplido con esa responsabilidad. Empresas que se han dedicado a la explotación de hidrocarburos, que no han resultado siendo realmente un buen negocio para el país. Una empresa como Latin American Resources tiene una deuda todavía con el Estado de Guatemala, y así como esta empresa, que es del señor Gregory Charles Smith, que de hecho es el señor esposo de la candidata Suri Ríos de Smith, pues también habrán otras empresas que pondremos atención para que se cumplan con ese pago de las regalías. Sin duda, ninguna empresa quedará fuera de esa obligación y esa responsabilidad. Vamos a revisar de igual manera los señalamientos a otras empresas que pudieran encontrarse en situaciones similares, pero sin duda lo más importante para Guatemala es que se defiendan sus intereses frente a cualquier violación de sus objetivos principales como país. Muchas gracias, Max Santa Cruz del Partido Cabal. Continuamos con Héctor Cifuentes de la Coalición Valor Unionista. La actividad minera está regulada en la Constitución en el artículo 125. Es una de las actividades más antiguas. Desde el siglo pasado funcionaba la Dirección General de Minería. En el año 1950 ya encontramos la Dirección General de Minería. Hay dos clases de minería. La minería en donde se extraen materiales metálicos como la plata, el oro, el jade y el níquel, y los no metálicos, donde se extraen los materiales de construcción, que son los que sirven para la infraestructura, como el piedrín, la piedra, la arena. Actualmente hay 304 licencias autorizadas. 32 son de material metálico y 272 de material no metálico. Esas 32 son las que han estado dando problemas en nuestro país, porque las diferentes comunidades se han estado oponiendo al funcionamiento de estas licencias de materiales no metálicos. Vamos a pedir al Ministerio de Energía y Minas que cuando se autoricen estas licencias se respete el medio ambiente para que se exploten de manera racional los recursos, que se cumpla con disposiciones internacionales que plantean que se escuche a los vecinos. Nosotros vamos a velar porque las empresas que dan el servicio sean profesionales, que garanticen no dañar el medio ambiente y que no altere la vida de las comunidades. Muchas gracias al candidato Héctor Cifuentes de Valor Unionista. Cedemos la palabra a Romeo Guerra, candidato de Partido UNE. La minería se lleva a cabo en muchísimos países del mundo,
pero en Guatemala específicamente, lastimosamente, no se ha negociado bien con las mineras. Tenemos unas regalías que entregan de muy poco porcentaje hacia el país. Y estamos hablando que en Chile se tiene una tasa impositiva corporativa de 27% y más impuestos de hasta el 14%, dependiendo de las tasas de producción o lo que están sacando, explorando las mineras. Tenemos que llegar a un acuerdo nosotros para que estas sean las tipos de regalías que tenga el Estado de Guatemala, que tenga nuestro gobierno, porque realmente se ha explorado el país y ese es el problema que tenemos, porque tenemos las mineras que no han estado devolviéndole al país realmente lo que están explorando. Por ejemplo, la tierra que tiene mineral autorizado en este momento tiene muchos minerales también y que se le saca mucho provecho o ganancia mayor. La tierra no debe exportarse. Se está llevando la tierra en vez de solo los minerales. Nosotros lo que planteamos es que se debe procesar la tierra aquí en Guatemala. Se debe auditar en Guatemala y se debe autorizar su salida del país. Sabemos que eso nos trae muchos beneficios para Guatemala, pero tenemos que hacerlo consciente que realmente la exploración debe ser para beneficio de nuestros guatemaltecos. Hay que renegociar las regalías y el Estado debe recibir mejores prebendas de esto. Hay que reclasificar y hay que poner leyes que generan prácticas que son de beneficio para nuestras comunidades realmente. Tenemos que entender que debe traer desarrollo a las comunidades alrededor donde está llevando la exploración. Tenemos que trabajar junto con las comunidades y municipios para que realmente haya desarrollo en cada uno de estos lugares que están alrededor de las mineras, porque a fin de cuentas nos generan trabajo, nos generan ganancias, pero hay que negociarlo muy bien. En Guatemala ahorita en este momento estamos recibiendo del 1 al 2% de regalías. Tenemos que cambiar eso. Mi padre fue trabajador en el área del Estorizabal, de una minera que se llama Xmíbal, era representante del hospital ahí. Sabemos los beneficios y conozco los beneficios de estar trabajando con mineras. Muchas gracias, Romeo Guerra, del Partido UNE. Continuamos y la pregunta corre así: ¿de qué manera abordará el tema minero en nuestro país? Continuamos con el candidato a la vicepresidencia del Partido Vamos, Luis Suárez. Muchas gracias. Efectivamente, velaremos porque se cumpla con la ley de minería y la ley del medio ambiente, así como también con la consulta de la 169, que se respeten los derechos de los pueblos originarios en función de la interpretación que hizo la Corte de Constitucionalidad de esa consulta a que se refiere el convenio 169. También velaremos porque estas constituyen un desarrollo para las áreas en donde se está asentando el desarrollo minero, que se beneficien los habitantes de esos lugares, pero que además de esto se respete el medio ambiente, que esas comunidades no se vean afectadas por la actividad minera y que además de esto se busque un cambio en la ley para que tengamos un incentivo hacia cada una de esas regiones, tipo Fonpetrol, que en los lugares donde se extrae petróleo tienen esos departamentos, los municipios, una regalía que va directamente en apoyo a la comunidad. Para esto se requiere que se traslade al Congreso de la República una iniciativa de ley de modificación a la ley de minería e hidrocarburos, que además nos permita que esas regalías sean de una cuantía mayor en beneficio del Estado, en beneficio de las comunidades en donde se asientan los proyectos de extracción minera. Agradecemos así al candidato de Partido Vamos, Luis Suárez. Y la siguiente pregunta corre así: hoy por hoy también el vicepresidente preside varios consejos nacionales. Uno es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, compuesto por ministros, representantes del sector empresarial, civil y alcaldes. ¿Cuál es su plan para combatir la inseguridad alimentaria y cómo articulará a todos los actores de este consejo? Iniciamos con el candidato a la vicepresidencia de Partido Cabal, Max Santa Cruz. Hoy nacieron 1000 niños en Guatemala, de los cuales la mitad está condenada
a una cadena perpetua o a una condena de muerte por el subdesarrollo físico o intelectual que implica la desnutrición. Este debe ser un tema de Estado, una prioridad para nuestro gobierno, sin duda lo será. Y para ello hemos planificado el impulso de un programa sumamente importante que le hemos llamado De Cero a Siempre, que es una herramienta seria y sostenible, sobre todo sostenible, para enfrentar este flagelo terrible. En 12 meses estaremos implementando más de 20,000 centros de atención integral a la primera infancia con una cobertura nacional, en donde se prestarán los servicios de guardería, de formación en higiene, de suplementos alimentarios y también el adecuado seguimiento al peso y la talla de los niños para poder medir su progreso. Enfocaré, por supuesto, desde el gabinete y desde el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional para que las instituciones que son parte del mismo enfoquen todos sus recursos en este propósito. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Bienestar Social y, por supuesto, las municipalidades, a fin de que alcancemos juntos esta meta de reducir la incidencia de baja talla y de peso en los menores de 5 años. Yo en lo personal he tenido oportunidad de conocer de manera directa en las montañas altas de Jalapa, en la aldea Santa Cruz, a niños que sufren de desnutrición infantil, aguda, crónica. Y la verdad es que la fotografía es terrible, es de una Guatemala que debemos, por supuesto, tomar con seriedad para poder ir eliminando de manera formal y seria este flagelo terrible. No podemos seguir condenando a niños y afectando su crecimiento físico e intelectual. Recordemos que son 180,000 niños al año a los que le debemos dar un mejor futuro. Desde mi función en la Vicepresidencia de la República y también en mi calidad de Coordinador Nacional de Seguridad Alimentaria, no dejaré pasar un día más sin darle a este tema la prioridad que merece, sin duda, un tema de Estado. Incluso estamos proponiendo que sea parte de los acuerdos básicos de consenso como un tema de Estado. Agradecemos así a Max Santa Cruz de Partido Cabal. ¿Cuál es su plan para combatir la inseguridad alimentaria y cómo articulará a todos los actores en este consejo? Vamos a la coalición Valor Unionista y el candidato Héctor Cifuentes. La desnutrición es un problema para Guatemala. No podemos seguir ocupando el primer lugar en América Latina y no podemos seguir ocupando el 6º lugar a nivel mundial. Lo primero que vamos a hacer cuando iniciemos nuestro gobierno es llamar a las diferentes dependencias que son responsables de luchar contra la desnutrición. Este año se asignaron 10,000 millones de quetzales a 8 ministerios, 4 secretarías y 5 dependencias descentralizadas. Vamos a llamar a esas dependencias y les vamos a pedir un informe de cómo se ha gastado ese dinero buscando frenar la desnutrición. Lo primero que vamos a hacer cuando estemos iniciando nuestro gobierno, en mi caso, mandaré a llamar al ministro de Salud y le diré, mire ministro, yo no sé qué va a hacer usted, pero sí le digo que nuestro gobierno no quiere que sigan muriendo niños por desnutrición. Nos vamos a integrar activamente a la Jornada Nacional contra la Desnutrición. Pero no podemos abordar el tema de la desnutrición si no resolvemos el problema del agua en nuestro país, si no resolvemos el problema de la falta de drenajes en nuestro país. Por ello, vamos a llamar, a invitar a los 340 alcaldes y les vamos a decir, aunque ustedes son autónomos, necesitamos que nos apoyen en el esfuerzo porque haya agua en todas sus comunidades, porque hayan drenajes en todas sus comunidades. Vamos a crear también brigadas contra el hambre, que van a caminar en las áreas en donde hay desnutrición
en los municipios en donde están plenamente establecidos los focos. Muchas gracias, Héctor Cifuentes, candidato de la coalición Valor Unionista. Se nos agotó el tiempo de 2 minutos 30. Continuamos ahora con el candidato de UNE, Romeo Guerra. Necesitamos una gestión dirigida y orientada hacia resultados. En este momento solo se mide si se gasta el dinero y si se gastó de una manera bien, se ejecutó, pero no se miden los resultados. No se mide el impacto que tiene es cada uno de esos esfuerzos que se hacen para erradicar la pobreza. Necesitamos cambiar eso. Y desde la CONASAN necesitamos trabajar en eso para que realmente podamos quitar realmente lo que es la desnutrición, la inseguridad alimentaria. Y tenemos que, obviamente eso es un dolor, es una responsabilidad que debe tener Guatemala por nuestros niños. Durante el tiempo de la pandemia estuve en muchísimos municipios y aldeas y caseríos llevando alimentos. En ese momento no estaba en política, pero dolía Guatemala. Duele Guatemala que en las familias, en el interior, compartan un huevo entre 4 personas al día. Y esa es la realidad de nuestro país. Y duele eso. Duele eso cuando nosotros miramos que Guatemala está de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poder ayudar. Nosotros estamos diciendo, mire, vamos a alimentar a nuestros niños, vamos a darle alimento para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse. Necesitamos, obviamente, tenemos que también trabajar en que vayan y reciban atención en los centros de salud. Entonces, vamos a apoyar a las madres para que los niños vayan a estudiar. Necesitamos que reciban desayuno y almuerzos en cada escuela. Garantizar que tengan al menos un desayuno y un almuerzo, que en su casa reciban una cena, pero queremos que los 7 días a la semana ellos puedan tener ayuda, estos auxilios. Y también, pues de la misma manera, vamos a apoyar a las madres de familia en este momento para que puedan mandar a sus hijos a estudiar. Vamos a darles 700 quetzales para que puedan sus hijos ir a estudiar, para que reciban ahí alimento. Necesitamos que los niños reciban un vaso de leche, que reciban nutrición. Queremos sacarlos de la desnutrición. Hay muchas acciones que se pueden hacer. Herramientas, estamos desarrollando la educación en los niños. Queremos niños educados, queremos niños que se desarrollen, queremos niños que puedan ser productivos, pero queremos niños que ya no trabajen en el país. Queremos niños que que sea obligatorio ir a estudiar para que puedan crecer. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a transformar la manera de hacer la educación y la alimentación en Guatemala. Agradecemos así al candidato por el partido UNE, Romeo Guerra. Candidato Luis Suárez del partido Vamos. Adelante. La vicepresidencia le corresponde coordinar la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN. Una de las cuestiones más importantes será coordinar, llevar a cabo acciones conjuntas entre las instituciones que les corresponde abordar el tema en particular. Está relacionado principalmente con la desnutrición de niños menores de 5 años, que actualmente llega a un 50% a nivel nacional. Y para esto se tienen programas como el programa de alimentación escolar, la entrega de alimentos y algunos otros más que son importantes, como la ventana de los 1000 días, que permiten el combate a este flagelo. Pero también se buscará trabajar en el tema de una mayor producción de alimentos, donde se mejorará el tema de los lugares donde tenemos los sistemas de riego, se entregarán semillas mejoradas, se entregarán fertilizantes, créditos de tipo concesionario a los campesinos para que puedan incrementar la producción de alimentos, y se apoyará todas aquellas acciones encaminadas a superar el tema de la desnutrición. Se trabajará conjuntamente con las madres que están en periodo de gestación, con las mujeres que también trabajan a través de las organizaciones de padres de familia en las escuelas, para que esa alimentación escolar venga a suplir ese problema que se tiene. Se trabajará en los 3 niveles que ya está funcionando la alimentación escolar, como lo es preprimaria, primaria, básico y también diversificado, 4 niveles.
Muchas gracias, candidato Luis Suárez del partido Vamos. La imagen de un verdadero líder en una sociedad debe llenar una serie de características y de requisitos. La pregunta es, ¿qué clase de vicepresidente será si los guatemaltecos lo eligen? Max Santa Cruz del partido Cabal. Yo voy a ser un vicepresidente de verdad. Alguien que le da devolver la seriedad al cargo de la vicepresidencia en esa función política importantísima. Alguien que no pretende ser el adorno más caro de la casa presidencial, sino que desde las capacidades poder ayudar al presidente Mulet a coordinar, a darle dirección estratégica al plan de gobierno que hemos diseñado para los guatemaltecos. Sin duda, tenemos que atender con seriedad los compromisos que de ahí emanen y cumplir con las funciones que la Constitución determina sobre esa labor importante del vicepresidente. Ya no más personas jugando a ser vicepresidente, no más consultores, no más esposas de presidente queriendo ser vicepresidente. Necesitamos vicepresidente de verdad. Y eso es lo que vengo yo a poner a disposición de los guatemaltecos. Sin duda, lucharé por reconstruir la confianza entre la autoridad y el pueblo, desde el diálogo y el respeto a las ideas. Lucharé por una Guatemala con base en la unidad y en la diversidad. Pero también les voy a contar una historia personal que a mí me motiva para decir por qué quiero ser vicepresidente de Guatemala. Mi bisabuelo se llamaba Max Santa Cruz, mi abuelo se llamaba Max Santa Cruz, mi papá se llamaba Max Santa Cruz. Yo me llamo Max Santa Cruz y mi hijo se llama igual Max Santa Cruz. Cuando volteo a ver la historia de estos hombres, fueron hombres de bien, hombres de trabajo, hombres honestos, hombres que hicieron lo correcto, hombres que trabajaron por Guatemala, que nunca le fallaron. Ese mismo compromiso tengo yo con mi hijo, no puedo fallarle a él. Pero de ese compromiso también lo traslado a ustedes. Un compromiso no fallarles, para que después del 14 de enero del 2028 nos podamos volver a ver ojo a ojo y saber que hemos cumplido con esa responsabilidad y con esa confianza de poder dirigir esta Guatemala que tanto amamos. Sin duda, en este proyecto político cabal, aquí van a votar el 25 de junio por uno, pero aquí vamos a trabajar dos. Hagamos lo correcto, votemos cabal. Muchas gracias, Max Santa Cruz del partido Cabal. Continuamos ahora con el vicepresidenciable de la coalición Valor Unionista, Héctor Cifuentes. Seré lo que he sido toda mi vida, un vicepresidente trabajador, de puertas abiertas, que teje puentes de comunicación, que escucha, que busca soluciones, que da resultados. Queremos una Guatemala en donde haya seguridad, hayan empleos, mejores servicios de salud, de educación e infraestructura. Queremos un gobierno ágil y eficiente que quite menos y dé más, que utilice la tecnología en forma eficiente. Queremos un gobierno austero, donde se cuiden los recursos de los guatemaltecos. Queremos un gobierno que se preocupe por la mujer, por los niños, por las personas de la tercera edad. Creemos en la unidad nacional y en la reconciliación, en trabajar en paz, con valor y con carácter. Somos el mejor binomio para Guatemala. Tenemos con Suri el carácter y el valor, y con Héctor Cifuentes la experiencia y los resultados. Muchas gracias, Héctor Cifuentes de la coalición Valor Unionista. Continuamos, María. Continuamos así con el vicepresidenciable del partido UNE, Romeo Guerra. Yo seré un vicepresidente que simple y sencillamente llevaré los principios de mi hogar, de principios con los que crecí, a este puesto que me ha sido otorgado por la gracia de Dios, si Dios lo permite. ¿Y qué aprendí en casa? Principios y valores. ¿Qué aprendí en casa? Que siempre se pueden hacer las cosas, siempre se puede cambiar, siempre se puede transformar. ¿Qué más aprendí en mi casa? El amor por Guatemala, el amor por el prójimo. Y por eso estamos centrados junto con la licenciada Sandra Torres, por eso estoy en este partido, porque vimos la necesidad de que guatemalteco y la guatemalteca sea el centro de nuestro gobierno, donde nosotros podamos llevar
y llevar un mensaje y que podamos decirle a Guatemala, Guatemala sí puede cambiar, Guatemala sí puede ser transformada, Guatemala sí puede tener nuestros niños en el interior y aquí en la capital pueden ser y trabajar de la misma manera, pueden tener las mismas oportunidades. Lo que queremos llevarle a Guatemala es oportunidades. Yo soy una persona que no me gusta quedarme en un lugar simple y sencillamente al ver la necesidad. Yo me tengo que mover para ayudar al prójimo, porque de esa manera aprendí a servir. Nací sirviendo, en mi casa se servía, toda mi trayectoria en diferentes lugares, junto con equipos de trabajo, pero aprendí a servir y he enseñado a servir a través del ejemplo, a través del liderazgo. Y lo he hecho a través de desde mi juventud, desde mi niñez, he hecho actos de servicio, de poder ayudar. Y cuando la licenciada Sandra Torres me invita, me dice, con mucho cariño, como ella me lo dice, Estuardito, yo quiero que venga usted a hacer lo que ya ha estado haciendo, solo que en una mayor plataforma a nivel nacional. Y eso fue el compromiso con ella, de desarrollar, de trabajar. Mire, usted tiene espacio en el gobierno para poder trabajar, para poder hacer, para poder desarrollarse. No soy una persona que se va a quedar detrás de un escritorio, soy una persona que va a ejecutar y que estoy comprometido en que lo que se dijo que se va a hacer, se cumple. Porque aprendí en mi casa eso, que la palabra vale más que un papel firmado, que la palabra vale más que una oferta que se hace. Se tiene que cumplir lo que uno ofrece, lo que uno dice. Y eso es lo que Romeo Guerra es. De esta manera agradecemos al vicepresidenciable de Partido UNE, Romeo Guerra. ¿Qué clase de vicepresidente será si los guatemaltecos lo eligen? Luis Suárez, del partido Vamos. Muchas gracias. Luis Suárez será el vicepresidente de la gente. Conjuntamente con Meme Conde, trabajaremos de la mano. Seré un vicepresidente que le sirva a la gente, que sea ese funcionario público que se dedique al servicio, que sea servidor público. Este es su servidor. Durante los últimos 37 años de mi vida, he sido servidor público y conozco la administración pública desde sus dos vertientes, desde la ejecución presupuestaria en diferentes ministerios, en diferentes secretarías, en diferentes instituciones y desde el lado de la fiscalización, desde la Contraloría General de Cuentas. Pero toda mi vida me he dedicado al servicio. Inclusive quiero compartir con usted, guatemalteco, que Luis Suárez, el hombre que el día de hoy está acá porque está participando para ser vicepresidente de esta República de Guatemala, en 1985 fue conserje de la Contraloría General de Cuentas. Y tengo a bien el haber discurrido durante la administración, en la administración pública durante 37 años y puedo andar por todas las calles con la frente en alto. Así también me he preparado para este momento, para poder llevar a cabo todas y cada una de las acciones que corresponden tanto a las asignaciones que la Constitución Política de la República en el artículo 191 le confiere al vicepresidente de la República, como también a la ley orgánica del Ejecutivo, a la ley del Ejecutivo, que podamos llevar a cabo todas las acciones conjuntamente con nuestro presidenciable, el licenciado Manuel Conde Orellana, que lleven a ese objetivo fundamental, que es mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos mediante el combate a la pobreza y extrema pobreza, que tengamos esa posibilidad de servirle, de ser presidente y vicepresidente de la gente. Muchas gracias. Luis Suárez, candidato del partido Vamos. Tenemos que hacer otra pausa aquí en el programa, María. No cambie, volvemos en instantes con más preguntas a los vicepresidenciables. Ya volvemos. Ya volvemos con Foro Vicepresidenciables 2023. Foro Vicepresidenciables 2023. Qué bueno que está con nosotros a través de Canal 3, Radio Sonora y Chapín TV. Continuamos. Y la pregunta tiene el siguiente contexto. El artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece las funciones del vicepresidente. Una de ellas es participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. Iniciamos entonces con el vicepresidenciable del Partido Cabal, Max Santa Cruz, y la pregunta es así. ¿Cuál será el rol que usted tendrá en el Consejo de Ministros?
Definitivamente, siendo un vicepresidente de verdad, cumpliendo con lo que la Constitución manda en las funciones del vicepresidente. Esta labor de complementariedad entre el presidente y el vicepresidente es algo que se ha olvidado y ha dejado de un lado. Así que es momento de retomar esa complementariedad desde la ejecución, porque el vicepresidente coordina y el presidente ejecuta. Es fundamental para mí, desde esa lógica, ayudar al presidente Mulet a agilizar y coordinar y supervisar las acciones de los ministros, de las secretarías y las comisiones. Para ello, vamos a ponerle un especial énfasis en por lo menos algunos de los planes que tenemos acá que quisiera mencionar en esta oportunidad. 3 de ellos importantes para arrancar. Vamos a trabajar sin duda con mucha fortaleza para que en los primeros 100 días de nuestra administración esté funcionando ya lo que hemos llamado la jubilación universal, que es en sí que cada guatemalteco mayor de 65 años, sin ingresar a aquellos planes o programas clientelares de colas del pasado o afiliaciones del partido, se presenten con su DPI a cualquier agencia bancaria y puedan retirar a partir de la presentación de su DPI, al menos para iniciar 500 quetzales al mes como una colaboración y el regreso del dinero y los impuestos al adulto mayor. Pero también hemos diseñado un plan para poder ayudar al bolsillo guatemalteco y a la salud con 100 medicamentos sin costo, los cuales cubren áreas como la diabetes, la hipertensión, áreas para atención de niños y que serán completamente gratis para los guatemaltecos. Eso lo queremos poner una especial atención para que sea casi de inmediato al entrar a la administración. Y también la educación, que es una prioridad en el gobierno de Cabal, en donde hemos hablado muchísimas veces sobre que vamos a llevar esas tablets y por supuesto la conexión de internet a las escuelas, por supuesto en etapas para ir incorporando cada una y brindar esa educación del siglo XXI que los niños necesitan. Voy a coordinar, porque el presidente me lo ha pedido, el gran diálogo nacional para atender estos temas de país, para volvernos a sentar en la mesa a los guatemaltecos después de que nos han querido aislar de un lado del extremo ideológico de la izquierda o de la derecha y poder atender los temas de país. Vamos a cumplir con el rol que la Constitución manda y esa es la función del vicepresidente. Muchísimas gracias a Max Santa Cruz, vicepresidenciable Partido Cabal. Vamos con Héctor Cifuentes de la coalición Valor Unionista. ¿Cuál será el rol que usted tendrá en el Consejo de Ministros? De acuerdo con la Constitución, el vicepresidente forma parte del gabinete con voz y voto. En ausencia del presidente, el vicepresidente preside el gabinete de ministros. Coordina el gabinete de ministros. En el año 2019, a través de un acuerdo gubernativo, se crearon el Gabinete de Desarrollo Social y el Gabinete de Desarrollo Económico. Estos gabinetes están formados por una gran cantidad de funcionarios, ministros y secretarios. Hemos tomado la decisión que esos acuerdos gubernativos que tienen su vencimiento en enero del año 2024 ya no van a ser prorrogados. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar directamente con los ministros. Los programas los vamos a desarrollar con cada uno de los ministros, los queremos acompañar, los queremos supervisar en las tareas que ellos tienen en sus respectivos ministerios. Queremos romper con los feudos y queremos que cada uno de los ministros hagan su trabajo correctamente. Y la mejor manera es estar muy cerca del presidente y muy cerca del vicepresidente. Y le vamos a dar énfasis en el trabajo que se van a hacer en el gabinete de gobierno a las áreas de seguridad, educación, salud y empleo. Este 25 de junio invito a todos los guatemaltecos a votar por la coalición Valor Unionista que apoyan la candidatura de Suri Ríos. Muchas gracias, Héctor Cifuentes de la coalición Valor Unionista.
Continuamos con Romeo Guerra, candidato de Partido UNE. El rol que la Constitución le da a la vicepresidente designa básicamente promover y votar por todas aquellas acciones que promuevan la transparencia en la ejecución presupuestaria. Desde ahí, nosotros, digamos, mi función sería poder coordinar el gabinete, coordinar juntamente con la presidenta de Guatemala, la licenciada Sandra Torres, las acciones de los ministros. Nosotros, obviamente, lo que queremos es que se puedan transparentar todos los ministerios, transparentar la ejecución de los presupuestos, transparentar las compras del Estado. Y eso es lo que parte de las funciones que voy a tener en el desarrollo del gabinete, que podamos realmente trabajar con el desarrollo de programas sociales, salud y educación. Pero para todo eso se necesita transparentar la ejecución, realmente que podamos llevar un proceso donde a través de la vicepresidencia se pueda ver que realmente se está ejecutando lo que se está planificado con los ministros. Los ministros son muy importantes para nosotros porque los ministros tienen que la parte de la ejecución del plan de trabajo, del plan estratégico. Y con la licenciada Sandra Torres, ella desde el día 1, si Dios lo permite, vamos a estar tomando acciones de una vez el trabajo que se tiene que hacer para poder transformar la manera que se trabaja en Guatemala. No esperar 6 meses, no esperar un año para poder acostumbrarse a lo que es gobierno, sino que desde el día 1, con equipos de trabajo que ya están listos y preparados para poder ejecutar el trabajo que hay. Obviamente, corresponde también liderar los temas junto al Consejo de Ministros que tienen que ver con cada situación, que tiene que ver con el social, salud y educación. Y siempre vamos a estar velando por la transparencia de ellos. Parte de mis funciones va a ser la transparencia de los ministerios, la transparencia de lo que se tiene que hacer en Guatemala, para que realmente en cada guatemalteco pueda recibir realmente los impuestos que han pagado, pueda regresar al guatemalteco. Y vamos a hacerlo a través de un gobierno electrónico, un gobierno realmente que donde la gente pueda ver qué está pasando con sus impuestos que han sido pagados. Entonces, vamos a articular los esfuerzos ministeriales, no solo los de gabinete social, sino de lo económico también. Muchísimas gracias a Romeo Guerra, candidato de Partido UNE. ¿Cuál será el rol que usted tendrá en el Consejo de Ministros, señor Luis Suárez, del partido Vamos? Muy bien. La pregunta se circunscribe a una función muy específica y si diera una respuesta directa, tendría que decir que únicamente esta constituiría participar con voz y voto en las deliberaciones del Consejo de Ministros, presidirlo en ausencia del presidente. Pero obviamente creo que la intención no era únicamente preguntar eso, porque si no, pues sería una respuesta muy directa que estaría dictada directamente del artículo 191 de la Constitución Política de la República. Mi actividad será también coordinar con los ministros todas esas acciones activamente, desde ese despacho que ocupa el vicepresidente, pero también llegar a cada uno de los ministerios a supervisar, coordinar, revisar que efectivamente se estén cumpliendo con todas las deliberaciones y las decisiones que se toman dentro de ese Consejo de Ministros, que además es para mí fundamental que este vicepresidente de la República, el vicepresidente de la gente, tenga la oportunidad también de no estar escondido atrás de un escritorio, que tenga también la oportunidad de dirigirse a todas y cada una de esas instituciones que coadyuvan en el funcionamiento de un Estado, que hacen efectivas las decisiones que se llevan a cabo en ese Consejo de Ministros, que operativizan cada una de las funciones que al Estado le corresponden para el bienestar de los guatemaltecos. Inclusive tener ese acercamiento con esos 340 poderes locales tan importantes para llevar a cabo cada una de las decisiones que se toman. Un ministro sentado en su escritorio con 2,000 papeles enfrente de él, con 3 llamadas atendiendo al mismo tiempo, 5 o 6 personas haciéndole antesala, no puedes saber cuáles son las necesidades que se tienen en determinado municipio o cómo priorizar cada una de ellas. Y el vicepresidente será ese actor tan importante que le apoye en la toma de decisiones a cada uno de esos ministros a través de esos 340 poderes locales. Muchas gracias, Luis Suárez, del partido Vamos.
Otra de las funciones, según la Carta Magna, es coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general del gobierno. La pregunta es, ¿cuál fue su papel en la estructuración de la política general del gobierno que su partido propone? Max Santa Cruz, del partido Cabal. Quiero empezar diciéndole a usted que me está escuchando, que me está viendo, que el 25 de junio vote por Cabal, porque tenemos un plan de gobierno que fue el resultado de mucho tiempo y esfuerzo de más de 700 profesionales que trabajaron en mesas técnicas para poder presentarles a ustedes un plan de gobierno real, un plan de gobierno que no se inventa día a día, un plan de gobierno que puede decirle a usted, cuando usted entra a amuletpresidente.com, cómo lo vamos a hacer, cuánto cuesta y cómo se va a financiar. Esa es la responsabilidad que tenemos de una propuesta seria de transformación y modernización de país. Sin duda, este esfuerzo de tantos y tantos profesionales nos ha llevado incluso a presentar propuestas innovadoras. Quiero mencionarle en un momento rápidamente una de ellas. Gas directo. Este es un subsidio directo de 40 quetzales a la gente por cada cilindro de gas. Y le quiero contar, que usted me está viendo, hoy expiró el subsidio que este gobierno propuso, que tampoco llegó a la gente. Y nadie más se preocupó por arreglar esta situación. Es decir, el día de mañana usted va a tener que pagar más por este cilindro de gas. Esto va a cambiar con nosotros. No podemos seguir improvisando sobre el camino, inventando sobre deudas que se deben, propuestas que no tienen viabilidad electoral. Sin duda, para nosotros es muy importante ser serios. Y en lo personal, por supuesto, atender esta dinámica de los gabinetes sectoriales, de lo económico, de lo social, también de lo político. Fundamentalmente tengo una agenda personal que es fundamental. Es la agenda de atención a los migrantes. Es un tema que me ha acompañado durante 32 años. Por supuesto, también el tema de pueblos indígenas. Tenemos que construir una Guatemala desde la unidad en la diversidad. El tema del adulto mayor, de las personas con discapacidad y también del maltrato animal. Estas son las propuestas que estamos presentando para su consideración, para que usted vote Cabal. Nosotros hemos hecho un trabajo serio y responsable. Podrá ser ambicioso, podrá ser audaz, pero sin duda es posible. Así que este 25 de junio, usted tiene una opción, tiene un encuentro con la historia. Haga lo correcto, vote Cabal, vote por una propuesta política que va a llenar las expectativas de un pueblo que exige cambios. Max Santa Cruz, del partido Cabal, gracias. Continuamos. ¿Cuál fue su papel en la estructuración de la política general del gobierno que su partido propone? Continuamos con Héctor Cifuentes, de Coalición Valor Unionista. El plan de gobierno de Zury Ríos se trabajó durante 4 años y fue elaborado por diferentes profesionales de diferentes disciplinas, profesionales de muy alta capacidad, muchos de ellos catedráticos de Zury Ríos en su maestría y en su doctorado. Cuando yo fui nominado el 11 de diciembre del año 2022 como candidato a vicepresidente, me integré a las mesas de trabajo, tratando de aportar mi experiencia a esos planes de gobierno. Como resultado de ese esfuerzo, de ese trabajo, en donde se escuchó a muchísimos guatemaltecos, está el Plan 440, que recoge las necesidades de la gente con propuestas reales y viables. Ahora bien, aparte del tema del Plan 440, la licenciada Ríos me pidió a mí en lo personal que me encargara de un tema que para ella es de mucha preocupación, el de la certeza jurídica, porque ella está preocupada por muchas personas que no han logrado legalizar la situación de sus propiedades. Hay muchas personas que sus bisabuelos, sus abuelos, sus papás, a través de un documento simple, les acreditaron la propiedad de sus bienes inmuebles. Cuando hay un conflicto legal, estas personas no tienen la certeza jurídica sobre su propiedad. Cuando quieren un crédito bancario, en los bancos les dicen que el documento
que están presentando no tiene validez legal. Por eso es que voy a apoyar los esfuerzos que el RIC ha venido haciendo para ir legalizando los diferentes muebles y bienes inmuebles que en el interior de la República no tienen sus documentos legales. Esto es una prioridad para nuestro gobierno, regularizar el tema de la propiedad de la tierra. Le agradecemos a Héctor Cifuentes, candidato de Coalición Valor Unionista. Romeo Guerra, del partido UNE. ¿Cuál fue su papel en la estructuración de la política general del gobierno que su partido propone? Hemos estado involucrados en esta estructuración. Hay un plan que viene, hay un plan que se ha estado desarrollando. Se venía preparando desde antes de la pandemia también, pero hubo cambios, hubo una reestructuración porque cambió mucho durante el tiempo de la pandemia la manera de hacer las cosas con el país, desde empezando con el uso de la tecnología que se tenía, diferentes cosas que se necesitan ayudar ahora a nivel de país. Pero simple y sencillamente diciéndolo de esta manera, hubo un equipo, más de 1000 personas que trabajaron en todos los departamentos de Guatemala, que fueron a escuchar a las personas, las necesidades que habían durante mucho tiempo, durante este tiempo, y que hemos venido presentando en conferencias de prensa cada uno de nuestros ejes de trabajo, cada uno de nuestros ejes donde cada uno tiene un plan, tiene un propósito al cual queremos llegar para la transformación de Guatemala. Nuestro lema junto a la licenciada Sandra Torres y con la Unidad Nacional de la Esperanza ha sido que orden y transformación, y eso es lo que necesitamos en Guatemala, orden y transformación. Y este 25 de junio aprovecho a decirles, la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, estamos llamando a que nos apoye porque realmente queremos trabajar y queremos darle orden y transformación a Guatemala en la educación, en la salud, en la seguridad, en un despertar económico realmente. También con el apoyo a las personas con programas sociales, pero también tenemos algo como es el deporte. El deporte es muy importante para nosotros porque creemos que va a cambiar muchas de las maneras de que los jóvenes viven, que los niños viven también. Pero las líneas políticas se diseñaron por el binomio presidencial para que podamos llevar una transformación general a todo el país. Y hay un equipo robusto, un equipo grande de asesores, de personas que están involucradas y que aman Guatemala. Cuando la licenciada Sandra Torres me invitó a mí a estar junto con ella, me dijo, mire, ayúdeme, apóyeme, con gente que ame Guatemala, con gente que realmente quiera la transformación del país. Y esa es la gente que ha diseñado este programa, esa es la gente que tiene en el centro de Guatemala a las personas y el plan de gobierno que queremos desarrollar. Y entonces hemos estado involucrados, somos parte de ellos, nos movemos en eso, es lo que comemos todos los días, la transformación de nuestro país junto con la licenciada Sandra Torres. Muchas gracias, Romeo Guerra, del partido UNE. Continuamos ahora con el vicepresidenciable del partido Vamos, Luis Suárez. Muchas gracias. Nuestro partido cuenta con el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2.0, un plan que fue elaborado por muchos profesionales a través de mesas técnicas. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál fue mi participación dentro de este? Y acá, derivado de mi expertise, yo me integré a la mesa que iba a proponer ese presupuesto que estamos presentando para los próximos 4 años, un presupuesto proyectado, el cual tiene líneas muy definidas en cuanto a su formulación. Este se hizo respetando las variables macroeconómicas más importantes, como el crecimiento del Producto Interno Bruto, desde un 4.5% en el 2024 hasta un 5.5% en el 2027. Mantener la estabilidad de nuestro país en sus variables macroeconómicas, logrando o proponiendo dentro de que se lleve un déficit fiscal no mayor al 2%, incrementar la carga tributaria hacia el 13.3% para el año 2027, sin realizar una reforma fiscal, sin tener que hacer terrorismo fiscal, sino ampliando la base tributaria. También tenemos dentro de algunas cuestiones muy importantes y podemos decirle nosotros en este momento ya que en nuestro gobierno 2024-2028 sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Podemos decirle desde ya que tenemos una visión de la inversión de cerca de 145,000 millones de quetzales en más y mejor educación.
de 120.000 millones de quetzales durante el periodo en más y mejor infraestructura. 3.500 kilómetros de carreteras asfaltadas, 2.200 kilómetros de carreteras de tercero y cuarto orden. También la inversión de 75.000 millones en más y mejor salud. Tenemos toda la visión de qué es lo que vamos a hacer, y su servidor estuvo integrado a la mesa que propuso ese presupuesto proyectado para el periodo 2024-2028. Agradecemos así al vicepresidenciable de partido Vamos, Luis Suárez, y hacemos una pausa comercial, pero desde ya, Andy, los invitamos a que no cambien. Gracias por estar con nosotros, Canal 3, Radio Sonora y Chapín TV. Regresamos. Ya volvemos con Foro Vicepresidenciables 2023. Continuamos con Foro Vicepresidenciables 2023. Qué bueno que está con nosotros, llegando a todo el país a través de Canal 3 esta noche, también Radio Sonora y Chapín TV. Si usted tiene un teléfono inteligente, una tablet, etcétera, puede conectarse a través de Chapín TV si tiene alguna ocupación, o si quiere compartir esta transmisión con alguien, puede hacerlo. Chapín TV, Radio Sonora o Canal 3. María, continuamos. Continuamos con mucho más, Andri, de Foro Vicepresidenciables 2023, agradeciendo su sintonía en todos los departamentos de Guatemala. Continuamos entonces, y el contexto es el siguiente. La explotación y trata de personas es un problema grave en nuestro país. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET, es el ente encargado de prevenir estos delitos. La pregunta corre así. ¿Cuál será su estrategia para frenar la violencia sexual, explotación y trata de personas? Iniciamos entonces con el candidato a la vicepresidencia por el partido Cabal, Max Santa Cruz. Adelante. ¿Alguno de ustedes recuerda la historia reciente de Génesis? Tal vez no. Una niña de 7 años tan solo que fue raptada, fue violada, estrangulada y enterrada en un terreno baldío. Por Dios, yo tengo una hija de 11 años. Ella llevaba una mochila rosada con sus juguetes. Esto no puede continuar. En memoria de Génesis, tenemos que hacer algo para cambiar en Guatemala, pero tenemos que actuar. La vicepresidencia tiene a su cargo la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas, SVET, que nace a partir del decreto 9/2009 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta ley señala que se debe prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, así como garantizar la atención y la protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. ¿Pero usted cree que eso está pasando? Pregúntele a Génesis. Ella no puede contar esta historia más. Tanto el Estado como la sociedad guatemalteca no debe aceptar, tolerar la violencia física, psicológica, sexual o la coacción moral en contra de los niños y niñas, de las adolescentes, de las mujeres, pero también de las personas con discapacidad e incluso los adultos mayores. Nosotros, desde el gobierno de Edmond Mulet y Max Santa Cruz, no vamos a permitir que esto continúe. Debemos sensibilizar profundamente y educar a una sociedad y a los niños de este país sobre el respeto que entre las personas se debe tener y, por supuesto, el respeto a sus derechos humanos. No podemos ser indiferentes. Hay miles de Génesis en este momento sufriendo abuso y explotación. Eso no lo podemos permitir. Hagamos lo correcto. 25 de junio, vota Cabal. Le agradecemos así al candidato a la vicepresidencia por el partido Cabal, Max Santa Cruz.
¿Cuál será su estrategia para frenar la violencia sexual, explotación y trata de personas, señor Héctor Cifuentes, de la coalición Valor Unionista? Este es un delito que no debiera existir en nuestra sociedad. Debemos proteger a nuestras niñas, niños y mujeres. Vamos a impulsar un programa intenso de educación para la prevención de este delito. Como ya dijo nuestra candidata presidencial Suri Ríos, vamos a crear la Policía Rosa, integrada por mujeres y para mujeres, destinada a auxiliar a las mujeres y niñas con un auxilio inmediato. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres y niñas no se atreven a presentar las denuncias cuando quien está enfrente de ellas es un policía varón. Por eso es que vamos a impulsar la Policía Rosa. Vamos a crear módulos de atención a las víctimas, una línea telefónica y plataformas digitales para escuchar las denuncias. Vamos a implementar un centro integrado de denuncias públicas para aquellas víctimas que tienen el valor y la certeza de hacer su denuncia y que serán escuchadas y serán atendidas. Vamos a supervisar que las autoridades del Ministerio Público, así como las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, hagan su trabajo e investiguen los hechos y persigan los delitos. No más delitos silenciosos en nuestro país. La mujer y niños serán una prioridad para nuestro gobierno. Vamos a perseguir estos delitos hasta el último rincón. Este 25 de junio, vota por la coalición Valor Unionista que apoya a la candidata Suri Ríos. Muchas gracias, señor Héctor Cifuentes, de la coalición Valor Unionista. Conoceremos entonces la respuesta del candidato a la vicepresidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, Romeo Guerra, y la pregunta nuevamente es así: ¿cuál será su estrategia para frenar la violencia sexual, explotación y trata de personas? La solución es la prevención. La reacción a los delitos ya es muy tardía. Tenemos que prevenir. Nuestro esfuerzo va a la prevención de estos delitos, a la prevención desde endurecer las penas que tenemos, porque no podemos tolerar la violencia sexual. Guatemala no debe tolerar la violencia sexual. Tenemos que entender que muchas veces la violencia sexual tiene que ver con la cultura, lastimosamente, de información y vulneralización, pero por lo cual hay que promover valores, prácticas y culturas menos agresivas y machistas que han existido en nuestro país. Se tiene que trabajar para que podamos transformar también la manera de verlo desde los hogares. Tendremos también una Policía Rosa que apoya a la mujer, que ayuda a la mujer, que apoya a las mujeres que necesitan ayuda por la violencia que muchas veces han sufrido desde su casa. Hay que tomar en cuenta que este esfuerzo incluye luchar contra la violencia sexual. El año pasado hubieron más de 1000 niñas menores de 14 años embarazadas. No podemos seguir con este paso. Debemos fortalecer 44 clínicas especializadas para víctimas de violencia sexual. Este año el presupuesto de esas clínicas se redujo en 5 millones al presupuesto. Tenemos que combatir las peores formas de trabajo en el área sexual, trabajo de infantil, los delitos cibernéticos que están afectando a nuestra niñez. Tenemos que fortalecer el trabajo de Albert Kenneth, el trabajo de la Procuraduría de la Niñez de la PGN. Y este es el trabajo de la SVET. Y de parte de la vicepresidencia estamos juntos con la licenciada Sandra Torres, listos para enfrentar estos problemas y transformar nuestra Guatemala con orden y transformación, llevarlo a cada una de estas víctimas que
que han sufrido mucho, pero también prevenir. Es lo más importante para nosotros. La prevención es lo que necesitamos. Así que te invitamos a que vote por la UNE. Agradecemos así la respuesta del candidato a la vicepresidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, Romeo Guerra. Señor Luis Suárez, del partido Vamos, ¿cuál será su estrategia para frenar la violencia sexual, explotación y trata de personas? La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SESVET, es el órgano encargado de recomendar las acciones a las distintas instituciones del Estado para esta lucha, así como promover esos estudios, políticas y procedimientos necesarios para descubrir, medir y evaluar las acciones que facilitan estos delitos. Se velará por armonizar y propiciar que se optimicen los recursos, el accionar de los distintos sectores del Estado para garantizar la protección y atención integral a las víctimas de este problema. Desde la vicepresidencia se harán acuerdos y se firmarán convenios con la Procuraduría General de la Nación, con el Ministerio Público, para reforzar las unidades que sean necesarias para que este delito no siga siendo un flagelo, ya que esto no es únicamente a nivel nacional que nos afecta. Vemos que esto se da a nivel internacional, desde países de fuera de Guatemala hacia Guatemala y de jóvenes que son llevadas fuera de nuestro país para este problema. Debemos abordarlo de una manera integral y para esto son llamadas las secretarías como la SESVET y también el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, razón por la cual se reforzarán todas las acciones necesarias y se llevará a cabo una lucha frontal en contra de esto. Existen las instituciones, existe la ley y se deberá hacer que esta funcione. Muchas gracias al candidato del partido Vamos, Luis Suárez, por su respuesta. Estamos transmitiendo a través de Canal 3, Radio Sonora y Chapín TV para toda Guatemala este foro Vicepresidenciables 2023 y todavía queda un foro más. El foro es el próximo martes, ¿no es cierto? Vale la pena hacer la invitación de una vez, María. Martes 20 de junio, foro Presidenciables 2023, el último que tendremos. Así que por favor, esperamos desde ya su sintonía. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero no cambie, porque ya volvemos con más de foro Vicepresidenciables 2023. Ya volvemos con Foro Vice. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Estamos ya en el último bloque del foro Vicepresidenciables 2023, María, y vamos a continuar con una sección que tú explicas a continuación. Y es que en esta última parte, los candidatos expresarán, ya sea con una palabra o con una frase corta, lo que significan los conceptos que les iremos presentando a continuación. De hecho, es una dinámica muy rápida. Es una dinámica rápida. Vamos a comenzar entonces con el mismo orden. Max Santa Cruz del partido Cabal comienza y la palabra es la siguiente. Presidente. Autoridad, conducción, líder de país. Continuamos con el candidato Héctor Cifuentes. Presidente. Dirección del país, Suri Ríos. Continuamos con el candidato de la UNE, Romeo Guerra. Presidente. Experiencia, amor por Guatemala, Sandra Torres. Continuamos ahora con el candidato del partido Vamos, Luis Suárez. Nuevamente, presidente. Meme Conde, el presidente de la gente. Bueno, vamos con otra frase a continuación, otra palabra, y ustedes pueden explicar con una frase o con una palabra brevemente qué es lo que opinan de lo siguiente. Empezamos con Max Santa Cruz del partido Cabal. Desnutrición. Flagelo, deuda pendiente, condena, reto para el Estado. Continuamos ahora con el candidato Héctor Cifuentes, Coalición Valor Unionista. Desnutrición. Una tragedia para Guatemala que no debemos de permitir. Hay que luchar para que termine. Candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza, Romeo Guerra. Desnutrición. Duele, se puede transformar y vamos a hacerlo.
Asimismo, desnutrición para el candidato Luis Suárez de Partido Vamos. Una tragedia en cualquier lugar del mundo que se dé. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la siguiente palabra o frase corta. De igual manera, esperamos la respuesta de cada uno de ustedes e iniciamos con Max Santa Cruz, candidato de Partido Cabal, y es trata de personas. Aberrante, es algo que tenemos que combatir, no debemos permitirlo más. Pongámonos en acción. Candidato de la coalición Valor Unionista Héctor Cifuentes, trata de personas. Hay que perseguirla y hay que aplicar todo el rigor de la ley para los responsables. A continuación, Romeo Guerra, candidato de UNE. ¿Se puede combatir? Hay que incrementar las penas en contra de estas personas. Candidato Luis Suárez del Partido Vamos, trata de personas. Combatirla con todo el rigor de la ley. Bueno, vamos con otra palabra para que los candidatos a la vicepresidencia expresen su sentir respecto a ella. Max Santa Cruz del Partido Cabal, CICIG. Historia, pasado. Continuamos con la respuesta del candidato Héctor Paredes de Coalición Valor Unionista. Héctor Cifuentes. Cifuentes, perdón, CICIG. Negro pasado. Vamos ahora con Romeo Guerra de la UNE. Se arreglan los problemas en casa. Y continuamos con Luis Suárez de Vamos. Criminalización de la función pública. Tenemos ahora la última palabra para cada uno de los vicepresidenciables e iniciamos nuevamente con Max Santa Cruz de Partido Cabal y es Nayib Bukele. Edmond Mulet. Vamos con la coalición Valor Unionista. Héctor Cifuentes, ¿qué opina de Nayib Bukele? Joven presidente. Continuamos ahora con Romeo Guerra de Partido UNE. Un presidente que ama a su pueblo y que ha logrado transformar los homicidios en un país. Luis Suárez del Partido Vamos, Nayib Bukele. Presidente de El Salvador. Bueno, muchas gracias a los 4 candidatos a la vicepresidencia de la República. Hemos llegado al final de este foro recordando la frase de Peter Drucker: el liderazgo efectivo no se basa en hacer un buen discurso o ser querido, sino se define por los resultados. Hoy, cada uno de ustedes propusieron aspectos importantes a desarrollar desde la vicepresidencia de nuestro país. Los ojos de toda Guatemala están puestos en los ofrecimientos. Y es así como llegamos al final de este foro. Pero, como lo dijo anteriormente Andri, los invitamos y los esperamos el próximo martes 20 de junio en el gran foro de cierre de Presidenciables 2023 con los candidatos que encabezan hasta el momento la opinión pública. Nos vemos hasta entonces. Esto fue Foro Presidenciables 2023. Feliz noche. Canal 3 presentó Foro Vicepresidenciables 2023. Caminando